De la guerra nacen los verdaderos hombres valientes, como también los cobardes. Este es un pensamiento un tanto llamativo, que ha sobresalido en la humanidad desde que fue creada. Ciertamente el humano en cada guerra que ha llevado este pensamiento se dio la formulación de ciertos movimientos sociales, como es el caso de la independencia de México, y también se mantuvo muy fuerte este ideal en la guerra de reforma, que es el tema a analizar el día de hoy. Pero la pregunta que se emerge de esto es: ¿qué es la famosa guerra de reforma? Pues en este video lo averiguaremos con esta investigación. La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, que también es conocida como la Guerra de los 3 años, ocurrió en México, comenzando en 1858, entre los liberales y los conservadores, y culminó en enero de 1861. Esta guerra, llamada de Reforma, enfrenta a dos bandos políticos: el conservador, que defendía la forma colonial de gobierno monárquico, y los liberales, que abogaban por una república, con nueva constitución y un sistema capitalista y democrático. Esta guerra tuvo más de 22 batallas, desde la de Celaya en marzo de 1858 y la de Capulalpan en diciembre de 1860. Los liberales, quienes llevaron adelante el Plan de Ayutla, terminaron con el gobierno de Santa Anna. Fueron los victoriosos de este conflicto. En esta guerra, que evidentemente transformó el Estado de México, se enfrentaron por el poder los conservadores, comandados por Miguel Miramón, general conservador; Félix Zuloaga, militar y político que llegó a ser presidente constitucional; y Leonardo Márquez, quien fue partidario de Antonio López de Santana. Los liberales, por su parte, comandados por Santos Degollado, general mexicano; Jesús González Ortega, militar y político; e Ignacio Zaragoza, militar mexicano que saltó a la fama al derrotar al ejército francés, considerado en ese momento el mejor del mundo. La guerra de reforma inicia con el desconocimiento total de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Ciertamente la parte conservadora se encontraba algo preocupada porque la carta dogmática tenía tintes liberales, que no permitirían el manejo de las viejas costumbres mexicanas. Por ello, la institución eclesiástica, con un grupo de diferentes personas en ese mismo año, promulgaron un plan llamado el Plan de Tacubaya, que consistía principalmente en el desconocimiento total de esta constitución, por lo que traería consigo una guerra entre la parte conservadora de México y la parte liberadora, que por una parte deseaban mantener las viejas costumbres constitucionales, mientras que del otro lado se hallaba el bando liberal, tratando de buscar un camino diferente al México de ese momento, promulgando consigo una separación entre la Iglesia y el Estado principalmente, que es una de sus causas más conocidas. Consecuencias de la Guerra de Reforma. Aparte de las bajas producidas en el devenir de la campaña y la huida a Cuba del líder conservador Miguel Miramón, la consecuencia más importante de la Guerra de Reforma fue el estado de excepción en el que entró México debido a la diplomacia. Los constitucionalistas habían entablado relaciones diplomáticas con su vecino estadounidense, algo que les permitió mantener Veracruz y mantener alejadas a otras potencias extraterritoriales. El Plan de Tacubaya estuvo especialmente dirigido por Manuel Silicio, José María Revilla, Mariano Navarro, José Juan Vaz e Ignacio Confort y Manuel Paino, como también por el general Félix María Zúñiga. El Plan de Tacubaya se promulga el 17 de diciembre de 1857, haciendo un llamado a la rebelión conservadora de México. Tras la llegada de este tratado, la Ciudad de México se preparaba para recibir a una nueva guerra que ponía en juego las tradiciones mexicanas del siglo XIX. Por ello, los coroneles Céfido Rodríguez y Marco Esnaorizar, junto con el general Félix Zúñiga, hicieron un llamado a 1,200 hombres que cubrirían consigo la Ciudad de México en diciembre de este mismo año. En cambio, los conservadores llevaron a cabo trámites diplomáticos con potencias europeas, tales como España y Francia,
que les proporcionaron apoyo financiero durante la guerra contra los liberales. Tras la finalización de esta, las potencias europeas pidieron al nuevo gobierno encabezado por Juárez que saldara estas deudas. El nuevo presidente de México expulsó primero a los diplomáticos de estas potencias, aunque luego se vio obligado a conversar. El plan de Tacubaya también pedía a gritos la prisión preventiva del presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, Benito Juárez, quien fungía como uno de los principales liberales de México de aquel momento, por lo cual este terminó siendo llevado a la cárcel, consumando así el cambio político que los conservadores deseaban que fuese. Al mismo tiempo que Juárez se hallaba en la cárcel, Confort buscaba simpatizantes conservadores que quisieran revocar la Constitución de 1857, pero para su mala fortuna, no todo mexicano estaba de acuerdo con ello, por lo que generó un poco más de controversias en los estados de la República Mexicana, acabando consigo en disputas graves en cada sector del país. Bajo una amenaza de intervención, los mexicanos consiguieron quitarse del medio a España, que al final decidió no intervenir en el país latinoamericano. En cambio, Francia, que era en ese momento un imperio gobernado por Napoleón III, decidió continuar adelante. En 1862, las huestes francesas desembarcaban en México. Juárez no pudo contar con ayuda estadounidense, debido a que se encontraban combatiendo en su propia guerra civil. La guerra con Francia no finalizaría hasta el año de 1867. Finalmente, y para finalizar, la victoria liberal en la Guerra de Reforma conllevó profundos cambios sociales y económicos en la estructura de México. La promulgación de las diferentes leyes que ya habían sido escritas en la Constitución de 1857 dieron al traste con el poder eclesiástico, convirtiendo a la nueva República de México en un estado de corte moderno liberal. Félix Zúñiga establecería un gobierno provisional que competiría al mismo tiempo que Juárez pondría el suyo en Guanajuato, haciendo consigo la lucha de ambos bandos, pero esto pasaría meses después de que Juárez saldría de la cárcel. Finalmente, Juárez declaró el restablecimiento de un gobierno constitucional de la República, provocando consigo el enojo conservador. Al mismo tiempo, Félix Zúñiga se promulgaría como el mandatario oficial de la República e iniciando consigo batallas en diferentes puntos de México, como es el caso de San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Jalisco, y así por muchos años. Cabe recalcar que esta lucha ideológica tuvo fuertes intervenciones de países extranjeros, debido a que tenían sus intereses en la nación, por lo que apoyaban tanto la parte conservadora como la parte liberal, por lo que a partir de este momento México se hallaría en el ojo del huracán a nivel mundial, ya que se harían tratados comerciales que apoyarían el desarrollo de cada lado de la balanza. Finalmente, el lado liberal empezaría a dar fuertes avances, sobre todo en el momento que se hacen las leyes de reforma, que trae consigo la separación de la Iglesia del Estado, creando una crisis en el lado conservador, porque el principal motor de este fue la institución eclesiástica, que ahora había perdido todo su poder, haciendo posible su debilitamiento de la misma. Realmente, esta guerra no tuvo verdaderos vencedores, porque, aunque los liberales vencieron en la batalla de Capulalpan el 22 de diciembre de 1860, comandado por el general Jesús González Ortega, y las tropas conservadoras estaban muy debilitadas y comandadas por el general Miguel Miramón. El perdedor de esta guerra fue el orden colonial. Los liberales lograron establecer una república independiente basada en el orden constitucional. El ejército derrotado siguió en pie y unido. Los conservadores siguieron teniendo cierto poder y entorpeciendo la situación política y económica del gobierno de Benito Juárez. De hecho, ambos bandos buscaron alianzas y pactos con potencias extranjeras, con la intención de establecer su poder gubernamental sobre el otro bando. Así que, mucho después que termina la Guerra de los 3 años, o de la Reforma, siguieron estos conflictos. El 11 de enero de 1861, Benito Juárez hizo una entrada triunfal a la capital,
y posteriormente convocó a las elecciones justas, precisas y democráticas, convirtiéndose en el presidente constitucional. Sin embargo, los conservadores inconformes por la derrota buscaron nuevamente ayuda del extranjero para continuar con las hostilidades, y el año siguiente dio inicio a la Segunda Intervención Francesa. Antes de que me vaya, quiero agradecer a toda la gente que se tomó la molestia de ver mi video, por lo cual si eres nuevo viendo estos videos te recomiendo que te suscribas a mi canal y actives la campanita mamona para que sepas cuando te llega una notificación de estos videos, o también me puedes seguir a mi Facebook y TikTok, que están abajo en la descripción, en donde también se publican análisis cortos a las películas que hemos analizado en este canal y que analizaremos en el futuro. Pero si eres fan de lo paranormal, puedes irme a seguir en mi cuenta de Spotify, donde subo historias paranormales y cuentos fantásticos. Por lo que esto ha sido Mr. Fins, deseándote un buen día y recordándote que seas alegre toda tu vida. Porque nos vemos para el siguiente video, camaradas. Bye.